Convertidor DC-DC tipo Buck. Presentado por Roberto Liñán. Para la Universidad del Magdalena. ¿Qué es un convertidor DC-DC? Se llama convertidor DC-DC a un dispositivo que transforma corriente continua de una tensión a otra. Suelen ser reguladores de conmutación, dando a su salida una tensión regulada y la mayoría de las veces con limitación de corriente. Tipos de convertidor DC-DC. Existen 5 tipos de convertidores según sus características. Convertidor Buck, encargado de reducir el voltaje de entrada. Convertidor Boost, se encargada de aumentar el voltaje de entrada. También existen convertidores reductores y elevadores al mismo tiempo como lo son los convertidor Buck Boost, convertidor Flyback, convertidor Cook. Diseño de un convertidor DC-DC tipo Buck. Tipología de un convertidor Buck. Está constituido por un MOSFET, un diodo, un inductor y un capacitor. Tiene 2 estados de funcionamiento. El estado ON, que es cuando se conecta la fuente al filtro pasabajas y la carga. Y el estado OFF es cuando se descarga el capacitor por medio del inductor. Modo continuo. Para este caso trabajaremos el convertidor en modo continuo, y para lograr que el convertidor trabaje en el modo de conducción continuo debemos garantizar que la corriente en el inductor no baje a 0 durante el ciclo de conmutación del convertidor Buck, tal y como se puede observar en la imagen. Cálculo del inductor. Para este proyecto se estableció que el Buck debe operar en el modo de conducción continua. El diseño del inductor juega un papel importante en el convertidor, para que éste no se pase al modo de conducción discontinua, y evitar los rizados de AKE en la salida. Teniendo en cuenta lo anterior. Para mantener el modo de conducción continua, la corriente mínima de salida del convertidor debe ser esta descrita en la siguiente ecuación, la cual fue propuesta por Rogers, en 1999. Para mantener el convertidor en el modo de operación continua, se considera un rizado del 30% de la corriente de salida y, subo. Reemplazando este valor en la ecuación propuesta por Rogers obtenemos la siguiente ecuación. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, se define la ecuación 2 para el estado OFF. Despejamos la variable delta I sub L y reemplazamos ese valor en la ecuación 2, donde definimos el valor mínimo del inductor. Despejamos la variable que llamamos L mínima y obtenemos el valor de la ecuación 4. Se tiene que el valor del tiempo OFF está definido por 1 menos el valor del ciclo útil multiplicado por el tiempo del periodo TS. Simplificamos la ecuación 4 reemplazando el valor de V sub D igual a 0 y el valor de I sub L multiplicado por la resistencia del inductor R sub L igual a 0, quedando de la siguiente manera la ecuación del valor mínimo del inductor. Ahora solo resta reemplazar el valor del ciclo útil D por su equivalente tensión de salida entre tensión de entrada y el periodo llevarlo a frecuencia. Y la ecuación 6 será la que nos permite calcular el valor del inductor. Para obtener el valor del inductor a partir de la ecuación 6, se requiere definir una condición mínima de trabajo y una máxima. Para este caso se utiliza una frecuencia de 20 kHz, un voltaje de entrada mínimo de 16.08 voltios, una corriente mínima de 0,73 amperios. Reemplazando estos valores obtenemos el valor para la condición mínima. Nos arroja como valor mínimo del inductor 347,19 microhenrio. Ahora la condición de trabajo máxima de nuestro convertidor será a la misma frecuencia, pero a 17.5 voltios y 3.71 amperios, y nos da como resultado un inductor de 84.7 microhenrio. Siempre se debe tomar el valor más alto obtenido, se recomienda utilizar una tolerancia del 20%.
la cual nos dice que el valor de nuestro inductor es de 416.6 microhenrio. Se requiere calcular la corriente de rizado, para poder calcular el valor del capacitor. Utilizando la condición mínima obtenemos la corriente de salida I sub O. Despejamos de la ecuación el delta I, L y reemplazamos a I sub O por la ecuación inicial propuesta. Despejamos y obtenemos el valor de la corriente delta I, L. Cálculo del capacitor. Para el diseño del capacitor se busca que se genere el menor rizado posible. Si se asume que el rizado de la corriente que fluye por el inductor a través del capacitor y que la componente de DC a través de resistencia carga. El área que se muestra sombreada en la figura representa la variación de la carga delta Q. De la figura anterior se observa que el valor de delta Q es delta I sub L multiplicado por el periodo dividido entre 8. Se dice que al dividir entre la variación de voltaje la capacitancia será mayor o igual a ese valor, luego tomamos un rizado máximo de 1%. Según se calculó en la ecuación, la corriente de rizado es de 365.94 miliamperios. Por lo tanto tomamos el valor máximo de voltaje y la tensión mínima de salida y calculamos la variación de voltaje delta V. Reemplazamos los valores de la fórmula del capacitor y obtenemos que el valor debe ser mayor o igual que 415.8 milifaradio. Modelado y simulación. Utilizando la herramienta de Simulink en MATLAB. Simulación en Simulink de MATLAB. El modelado se realizó de la siguiente manera. Se utilizó una fuente DC. Un generador de pulso PWM con una entrada para el porcentaje del ciclo útil y frecuencia de 20 kHz. Un switch como equivalente del MOSFET. Un inductor con el valor calculado. Un diodo. Un capacitor con el valor calculado. Una fuente de 12 voltios como simulador de una batería. Bloques para graficar los resultados. Resultados de Simulink. En la figura se puede observar que la corriente no alcanza a llegar a cero en el tiempo off y se mantiene en el modo continuo. En esta figura se ve cómo el convertidor eleva la corriente entrada para entregar la misma potencia de salida. Resultados de Simulink. Tensión del convertidor. En la figura se puede observar cómo disminuye la tensión de salida con respecto a la entrada. Para este caso se tiene un voltaje de 20.2 voltios a la entrada y a la salida 12.14 voltios y un ciclo útil de 0.7. Implementación del convertidor. Se utilizó un Arduino Mega como generador de pulso PWM a una frecuencia de 20 kHz. Se utilizó un operacional para realizar el acople de impedancia, como también se diseñó un comparador para elevar la señal PWM a 22 voltios. Un driver IR 2117 para manejar la compuerta del MOSFET. El inductor tocó diseñarlo. El capacitor de salida se colocaron dos en paralelo. Construcción del inductor. Se recomienda para este tipo de aplicaciones utilizar un núcleo de ferrita, ya que tiene mayor permeabilidad y disminuye la longitud del conductor. Se recomienda para este tipo de aplicaciones utilizar un núcleo de ferrita, ya que tiene mayor permeabilidad y disminuye la longitud del conductor. Se tiene que conocer el diámetro interno, externo y la altura del núcleo. La permeabilidad relativa de la ferrita es 4480. La inductancia deseada es de 416.6 microhenrio. El conductor calibre número 20 tiene un diámetro de 0.81 milímetros. Con estos datos reemplazamos los valores en la fórmula y nos arroja como resultado un valor de 8.15 vueltas. Se confirmó el valor del inductor con LCR o medidor de inductancia. Para obtener los datos del cálculo del inductor es necesario tomar las medidas del núcleo de ferrita a utilizar para el diseño. Se utilizó un pie de rayo calibrador para tomar las medidas. Diámetro externo, diámetro interno y altura del núcleo. Después de obtener el valor del número de vueltas, se procede a cortar 50 centímetros de conductor calibre 20. Retiramos el aislante en los dos extremos del conductor.
Luego comenzamos a enrollar el conductor sobre el núcleo de ferrita. Repetimos este proceso hasta obtener las 8.15 vueltas calculadas. Terminado nuestro inductor, medimos el valor de inductancia para asegurar que tenemos el valor deseado. Para la implementación del convertidor se hizo necesario utilizar un driver para el manejo de la compuerta del MOSFET. Se utilizó el IR2117. Pruebas con el osciloscopio sobre la señal del PWM enviada por el driver IR2117. Pruebas del convertidor, en este caso se utilizó para el diseño de un controlador de carga de un panel solar, hacia una batería. Imágenes de las pruebas realizadas, del proyecto donde se usó el convertidor. En esta imagen se observa cómo el convertidor diseñado es capaz de reducir el voltaje con respecto a la señal de entrada. Tiene una tensión de entrada de 13.48 voltios. Con un ciclo útil de 95%. Obtenemos una salida de 13.04 voltios. La corriente no es superior a la entrada porque el sistema tiene un consumo antes de llegar a la carga. Gracias por la atención prestada.